Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un pastel de chocolate sin horno. Para hacerlo vamos a necesitar harina de garbanzo, nueces molidas, unas frutas desecadas, en este caso voy a usar unas uvas pasas y unos arándanos deshidratados, azúcar moreno, jengibre en polvo, clavo en polvo, cúrcuma y canela en polvo, unas pepitas de chocolate, cacao puro en polvo, una pizca de sal y agua. Le vamos a poner una base hecha con avellanas, dátiles y aceite de coco. Y lo cubriremos con chocolate fundido. Ponemos la harina de garbanzo en un cazo. Le incorporamos las especias, y el azúcar, una pizca de sal, el cacao y removemos. Una vez que está todo bien integrado, le incorporamos el agua. Ya está todo bien disuelto y ahora lo llevamos al fuego. Primero lo ponemos a fuego fuerte hasta que coja calor y luego lo ponemos a un fuego medio para que no se nos queme. Y lo removemos continuamente hasta que espese. Ya veis cómo ha espesado, así que ahora es el momento de incorporarle las nueces, las pepitas de chocolate y las frutas. He preparado un molde que lo he untado con aceite y ahora verteremos aquí la masa hasta que se enfríe. Lo extendemos bien y ahora vamos a preparar la base. Ahora en un robot de cocina procesaremos las avellanas, los dátiles que están remojados y el aceite de coco. Y ahora con esto cubriremos el pastel. Bueno, ya está todo cubierto, ahora simplemente es dejarlo enfriar a temperatura ambiente para luego poderlo meter en la nevera, donde lo tendremos como mínimo 1 hora para que acabe de cuajar bien. Ya está cuajado, lo he desmoldado y ahora lo vamos a cubrir con chocolate fundido. Y acabamos de decorarlo al gusto. Y lo dejamos enfriar para que se solidifique el chocolate antes de servirlo. Y este es el resultado. Veganízate. Y ya veis cómo queda súper cremosito por dentro y luego crujiente por el chocolate. Está riquísimo. Es una receta que se me ocurrió hacer a partir del tofu de garbanzos, que ya he publicado aquí en el canal, y a la que le he dado la vuelta para convertirla en una receta dulce. Y ya veis qué fácil, qué sencilla y qué rápida es de hacer, y además es que queda deliciosa. Los ingredientes y los enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo. También os voy a dejar el enlace a la receta del tofu de garbanzos, por si os lo habéis perdido, para que veáis cómo se hace. Gracias por pasaros por mi cocina un día más.
Dejadme un like si os ha gustado la receta, compartid con todo el mundo, suscribiros si no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!